Buenas noches, Alejandro Pachasante, gracias por haber venido. Bueno, no, gracias. Te habíamos invitado hace tiempo y estuviste cuarentenado. Y bueno, la pandemia tiene estas cosas. Pero no te agarraste del COVID. No. Tuve 2 cuarentenas, por suerte fueron falsa alarma las 2, porque había tenido un contacto positivo. Y bueno, zafamos, pero ahora estamos acá. Gracias contentos. por haber venido. Bueno, hemos tenido acá a Daniel Martínez, me acuerdo, ¿no? En las municipales no hemos tenido a Carolina Cose, por ejemplo, y por eso a mí me parece importante reconocerle a la gente que venga y que dé la cara. Y sé que incluso, vamos a hablar a calzón quitado, has recibido críticas cuando anunciaste la vez pasada que ibas a venir a Centro Iseña. Bueno, las redes sociales son así, ¿o no? Y sí, Las redes sociales polarizan mucho, pero no es la realidad del Uruguay. Yo creo voy que a está bueno donde eso. me invitan. Y creo que el mensaje es ese, y nosotros invitamos a todos también. Claro. Y de eso se trata cuando hablamos de la grieta, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de marcar las diferencias, pero cada vez me convenzo más que el qué, el cómo termina siendo clave. Sin lugar a dudas. ¿Cómo se porque- dicen las cosas, no? Exactamente, a ver, yo parto de la base de que la democracia es la gestión de las disidencias. Y sí, No de las unanimidades, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es someter a un examen riguroso las ideas para que sobrevivan las mejores, más allá de las personas. Uno que ha estado en los entresijos ahí del Palacio Legislativo reconoce en el Pacha Sánchez esos tipos que en el ambulatorio sabe tejer con la oposición de un clima de respeto. Ahora con el gobierno. Ahora con el gobierno. y hablando Tengo de doble respeto. fuerza. Bueno, te tocó ahora. Claro. Después de 15 años. Hablando de eso del tono, ¿qué te pareció la frase del presidente, de tu presidente, Javier Miranda, diciendo que las muertes por COVID son culpa de la política barata del gobierno? Bueno, está bien. A ver, uno puede decir o discutir sobre cómo se para en un discurso un actor político, Sí. ¿no? Lo cierto es que, de nuestro punto de vista, estamos en una situación donde la estrategia del gobierno ha fracasado, ¿no? O sea, pero antes Los del datos discurso, demuestran primero decime, suscribís la frase, por eso decía el cómo. Sí, La está política bien. barata del gobierno, Quizás yo la diría de otra manera, te lo iba a Ajá. decir de otra manera, Está, ahora, casi está. lo mismo, pero te lo iba a decir de otra pero lo manera. diría de otra manera. Lo diría de otra manera, porque en realidad nosotros pasamos de tener 180 fallecidos, lamentablemente, en el 2020, llegamos a enero y tuvimos 255, en febrero logramos bajar porque redujimos la movilidad y llegamos a 170, en marzo ya tuvimos 300 y pico y en abril tenemos 1600. Sí, mostré ¿no? una gráfica recién. Entonces, naturalmente, pasamos de ser un país donde tenía una administración o un manejo de la pandemia muy bueno a estar en el podio de los peores, ¿no? Hoy somos tapa del New York Times. ¿Y eso es culpa del gobierno? Yo creo que es multicausal. Ahora, estoy convencido de que el gobierno podía haber tomado más medidas. De hecho, el GACH el 7 de febrero le planteaba tomar más medidas, la necesidad de tomar algunas otras medidas. El gobierno se ha atado a una estrategia que, desde mi punto de vista, hay que cambiar la estrategia. ¿Qué habría que Porque hacer? hay que tratar de reducir más la movilidad. Reducir más la movilidad, por ejemplo, ¿con qué medida concreta? Sos presidente, ¿qué haces? Sí. Bueno, mirá, el 20% de los trabajadores en Uruguay deberían ser licenciados por salud, porque tienen comorbilidades, por ejemplo, ¿no? Y esas plata, personas, obvio, ¿no? Hay plata ahí a poner. es que no hay reducción de movilidad sin compensación económica. Ajá. Esto lo demuestra la realidad. ¿Y eso porque cuánto sale? es evidente. Esa propuesta concreta, ¿cuánto costaría? Bien, ahí la gente ya ha aportado al Banco de Seguridad Social y por tanto lo que pasa a tener es el seguro de enfermedad. ¿Bien? Entonces- Porque esa es la licencia por enfermedad que el gobierno decretó para los mayores de 65, Sí. pero no para las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Que seguramente si se contagian van a agudizar o a tener un cuadro agudo de esa situación. ¿Y esa baja de Por la ejemplo, movilidad sería suficiente para evitar esta bueno, no, ahí hay explosión? un 20%, pero No. hay otras medidas más a tomar. Podrían haber otras. Por ejemplo, nosotros tenemos que volver. Hay algo que dijo el Sindicato Médico y la FEMI cuando fue a la Comisión de Seguimiento del COVID, que para mí es una gran frase. Tenemos que volver a marzo del 2020. En marzo del 2020, ¿qué hicimos? Logramos construir una licencia especial de la construcción. 40.000 trabajadores dejaron de ir a trabajar a partir de una licencia especial. En este año no hemos convocado a una reunión donde estén los empresarios, donde estén los trabajadores y ver qué trabajadores, qué sectores. Por eso nosotros pedíamos diálogo, para ver en qué áreas podemos compensar esas situaciones. Pero ¿no? el frente está al lado, supuestamente, de los más humildes, de los laburantes, ¿no? Sí. Y vos sabés, ¿no? Esa gente, ¿qué te dice a vos? ¿Te dice sí, mandame a Sí. mi casa o te dice quiero laburar, Pacha? ¿Y por qué la casa tiene 60% de aprobación? A ver, hay dos preguntas Sí, según ahí, Nacho. que para mí van atadas. No, sí, son relativas. A ver, a mí lo que me parece es que todos queremos laburar, pero todos queremos vivir. Sí. Para trabajar tenemos que vivir. Entonces, colocar la oposición entre salirme a ganar el pan y arriesgar mi vida, 1.600 muertes solo en abril, me parece que hoy impone cambiar una estrategia para discutir. Bueno, todo trabajo es esencial, ¿no? Porque si yo tengo un kiosco,
Sí, para vos es la comida. alimento a mi familia de ese lugar, es esencial ese trabajo. Pero cerramos los boliches entonces, Pacha. Yo lo que digo es que lo que tenemos que lograr es generar algunas licencias especiales en algunas áreas de trabajo, ir a una restricción, por ejemplo, como lo hicimos el año pasado, donde restringimos algunos comercios, y eso tiene que ir acompañado de ciertas compensaciones económicas. Si no, es imposible. Acá hay que elegir. Acá hay que elegir. Sí. Entre Claro. salir con los motores, como dice el gobierno, si los motores de la economía, si su combustible va a ser la desigualdad, yo no estoy de acuerdo. Entonces hay que elegir entre la deuda social o la deuda pública. Y los estados se están endeudando en el mundo para asistir económicamente a esta situación. Y yo creo que el Uruguay ahí, el gobierno se ha atado demasiado, ¿no?, al número del déficit fiscal. Yo con esto no estoy diciendo hay que gastar y tirar manteca al No, techo. les echan la pero culpa a sí- ustedes. Dicen que les entregaron el déficit fiscal muy cerca del 6, que multiplicaron en 15 años, cuadruplicaron el endeudamiento externo. Entonces dicen, vienen a nos piden, pero nos dejaron una bomba Claro. atómica. Entonces, vos le decís, hay margen, a pesar de esos números malos de endeudamiento y de déficit fiscal, hay margen. Claro que hay incluso? margen. Claro que hay margen. Y te voy a responder con lo que dice el propio gobierno. Sí. Escribió un documento, se lo dio a los inversores internacionales y en la página 10 del documento dice, Sí. el Uruguay es el país de América Latina, el segundo país de América Latina con más reservas internacionales. El Uruguay bajó la deuda bruta del Estado uruguayo de 80 a 55%. ¿Vos decís que dice un discurso acá adentro y otro para afuera? Bueno, está en el documento y está colgado en la página Claro, de presidencia. pero también ¿No? dice... Y también dice esto. Sí. Y también dice en la página 8, creo que es. En la página 8, yo lo tengo bien estudiado eso, porque hasta ahora ninguno del gobierno ha podido rebatir ese documento que está ahí. En la página 8 dice, el Uruguay es el país con mayor formalización del trabajo en América Latina. Esos mismos que dijeron después en marzo, ay, no sabíamos que había un 25% de informalidad. Son los mismos que escribieron eso a quiénes, a los inversores internacionales. ¿Por qué? Porque a eso no le puedes mentir. Tienen estudios jurídicos y tienen contadores que estudian la realidad económica. El Fondo Monetario Internacional en febrero dijo el Uruguay tiene una situación financiera envidiable. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto yo? ¿El Uruguay puede gastar 5 puntos del PBI, endeudarse? No. Pero lo que nosotros estamos planteando es que vos tenés una realidad en donde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas el año pasado dijo, van a caer 100.000 compatriotas en la pobreza, salvo que se compense con 0.5 del PBI. ¿Qué pasó? No se compensó de esa manera, no se pusieron esos recursos, fueron escasos y hoy tenemos 100.000 compatriotas en la pobreza. 35.000 niños que van a tener problemas de talla, van a tener problemas de hambre y va a ser un problema para el futuro. Honestamente decís, esos 100.000 que cayeron en la pobreza, que tiene todo que ver con la pandemia, estaban al borde de la pobreza cuando ustedes dejaron el gobierno. ¿No? O sea, son 2 pesos más, 2 pesos menos, pues estaban ahí. O sea, la situación técnicamente te pasa de no pobre a pobre, pero una situación dramática, se la mire por no se la mire, un poco más, un poco menos. Entonces, Tenía la pandemia... el agua acá, claro, ahora la tiene claro. acá. El que la tenía acá, ahora la tiene acá, Nacho. Sí. Porque en realidad Claro. todos los rangos de ingreso han caído. Claro. La clase media ha perdido ingreso. Ha Pero caído ¿cuál es el el mea consumo culpa? en Uruguay. Hay un mea culpa, digo, porque por algo perdieron. Y vos dijiste, Sí, no, claro. dimos un porrazo. ¿no? Tenían- Hay un Pacha, mea culpa que Nosotros ustedes cometimos dicen. muchísimos Pero errores. decir, porque la gente dice, vos loco, ¿con qué rostro? No te lo estoy diciendo personalmente, Sí. ¿no? Pero ¿con qué rostro me estás diciendo, ahora tiene que dar plata, tiene que dar plata? Cuando ustedes, que tuvieron la mejor época en la historia de las vacas gordas, tiraron manteca al techo, despilfarraron dinero a los bobos, porque despilfarraron, endeudaron al país de una forma gigantesca. Justamente cuando más plata te entraba. Y ahora, en este momento, vos me decís, tenés que gastar y tenés que gastar, tenés que gastar. O sea, no suena intelectualmente honesto. Quiero tu reflexión en relación a eso. Pacha, Bien. poné- Esperá, quiero la reflexión del... Pero viene a no, poner no, el no me ejemplo interrumpa. de la gente por el agua acá. Pero ¿Cómo esperá. había gente con el agua acá? Sí, Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. La pobreza en el Uruguay cayó de casi un 40% a menos de un 10%. Sí. ¿Verdad? Y eso significó producto de que hubo políticas laborales, política de crecimiento del salario, políticas sociales de compensación, que hicieron que mucha gente saliera de la pobreza en esa Y en situación. los últimos años empezó a Sí, bajar pero el igual- salario, ¿no? En los últimos años, los últimos 5 años se perdieron puestos de trabajo y hubo un leve aumento de la pobreza, Claro. que es real, producto del estancamiento económico en el que empezó a entrar en el Uruguay, que no llegó a caer. El mismo documento que decía recién el gobierno dice que el Uruguay es el país que creció en los últimos 15 años de manera ininterrumpida, el documento del gobierno actual. ¿No? Entonces, en ese sentido, obviamente el Frente Amplio dejó cosas inconclusas. Obviamente hay una situación en la que había que acomodar el déficit fiscal. Obviamente hay una situación donde hay una deuda social que todavía era Pero el importante. déficit fiscal no lo acomodaron, al revés, lo No, no, desacomodaron. que hay Lo que que te estoy, acomodarlo. lo que estoy diciendo es que hay que Claro. acomodarlo. Y- Yo nunca planteé
que el déficit fiscal tal cual estaba no era un problema. Bueno, pero ¿se hacen cargo de eso? ¿Cuál es Y me el estoy mea haciendo culpa? en este mismo momento. ¿Y por qué te pensás que la gente votó lo que votó? ¿Por qué? Ahí va, Y ahí bueno, va. ¿Por qué la gente votó lo que votó? La gente laudó de que el Frente Amplio cometió errores, tuvo aciertos también, sin lugar a dudas. Por algo, el Frente Amplio es el partido político más votado del Uruguay, ¿verdad? Para vos el 40%. Frente Amplio, ¿por qué perdió la gente? ¿Por qué quiso cambiar? Por muchas razones. Yo creo que el actual gobierno construyó la idea de cambio, la necesidad de cambio. Construyó la idea de que el Frente Amplio no tenía capacidad de resolver los problemas que estaba teniendo concretamente el Uruguay. Construyó la idea. Me suena como el agente es ganado que compra el verso que le vende. Había áreas en que la gente se daba cuenta, no hay que había que decirle Cuando vos nada. construís un edificio, ¿sobre qué construís? Seguridad pública. Sobre bases sólidas. ¿Sí? ¿Sobre qué construís cuando construís un edificio? Sobre bases Nunca sólidas. construí uno, Bueno, pero no, pero imagino, Sobre habrán cimiento. levantado una carpa, algún día Y puse no, de campamento había. y hay un piso para construir, ¿no? Yo había. no estoy diciendo con esto, Pero esperá. acá hubo una operación No, solo de Pero los escuchá, medios. se que acabó el tal. recreo. ¿Sobre qué se construyó? Para mí es horrible se acabó el recreo. ¿Pero sobre qué se construyó? Era lo más lindo de la escuela, Nacho. ¿Sobre Te qué? convencieron que el recreo, que era lo más lindo, jugar con tus amigos, pero estaba este mal. es el recreo de los chorros. Pero pero ¿sobre hay qué una- se construyó No, pero- el se acabó no el era recreo? recreo de No, el se acabó el recreo se construyó sobre la inseguridad que sentía la gente y sobre los números de no delitos. había que ir a decirle, miren, Pero hay una inseguridad pública que no hay. Yo dije, de lo que yo acabo de decir, porque Vos- los temas de los comos, ¿no? Sí, vos decías Yo construyó. dije acá, sí, claro, y construyó un discurso Sobre una con realidad. un programa. Y claro, pero yo no dije que no había una realidad. Ah, No, porque no, construir a no, veces puede... Dijo Está, que está los- muy sensible No, usted, no, ¿no? pero Se dijo- pone hay como que medio, hacer decir se las pone cosas. medio, no, Te no, queremos pero yo hacer- las digo solo, Hay no una- tengo que Claramente, apurarme. construyeron el edificio sobre una base sólida. Ahí va. Sobre una base en la cual el Verdadero. Frente Amplio no fue Hay perfecto. una conexión en ese caso Ahora, del es- ahora senador Manini Ríos con un interés social de ordenar la seguridad. Algo que en el Frente Amplio, sobre todo en el último tramo del gobierno Tuvo de Vázquez, dificultades. tuvo dificultades y hubo tuvo un conjunto de herramientas que no permitieron bajar la cantidad de delitos que había en el país. Se les metió Manini Ríos en los cantegriles. Pacha y le De sacó todos lados, votos. por todos lados. Pero en los cantes. de En los todos canteriles lados. donde supone No, y que al el Frente MPP Amplio fue- que al defiende a MPP los le sacó pobres. voto como- No, bueno, eso no está comprobado. No, mirá, si haces, mirá, te voy a decir, Porzencaski hizo un buen trabajo. Digo, porque para las cosas hay que Sí. ver los elementos, si no, Sí. se dice, no. Entonces hizo un buen trabajo y dijo, bueno, a ver, en los circuitos electorales de la periferia de Montevideo, de Canelones y de las periferias, hizo en realidad el área metropolitana. La votación del MPP, ¿aumentó o bajó con respecto a las elecciones pasadas? Fue la misma. Está ahí en el interior, en el y interior hoy que perdió. vos- pero mi punto es este, mirá, el gobierno dijo- admite una desconexión del discurso del Frente Amplio con el de la gente. Hoy, que están en oposición, ¿están conectando con la gente, por ejemplo, en este interés de el referéndum contra la LUC? ¿Ven que están conectando con la gente? Bueno, pero para que antes te voy a contestar lo anterior. Bueno, dale. Porque en definitiva yo creo que el gobierno construyó sobre los errores del Frente Amplio, ¿no? Sobre las dificultades que había Como en el toda país. estrategia política. Y construyó un discurso, generó una coalición lo más amplio posible con varios instrumentos, algunos fracasaron, otros no. Novik, el otro día fue a la reunión, pero fue un intento fracasado, digamos, de generar un espacio de esa manera. La alternativa fue otro espacio, es decir, Sí, la gente apostó a ese cambio. lograron construir eso, Sí. ¿verdad? Y se pararon sobre determinadas propuestas, ¿no? No le vamos a meter la mano en el bolsillo a la gente, Sí. ¿está? Cayeron los salarios en el Uruguay, ¿no? No, venía cayendo con ustedes. No, cayeron los salarios reales. No habían caído los salarios reales en la época del Frente Amplio. Hubo una política actual, de la política económica, que dijo hay que hacer una reducción de los salarios reales. Cayeron los salarios. Aumentaron las tarifas, ¿verdad? Y aumentaron los impuestos. El espera, gobierno no. tomó 9 decisiones tributarias. Espera. Dale. ¿Las tarifas aumentaron? Porque el tarifazo no aumentaron las tarifas. Aumentaron las tarifas En por términos arriba. reales, no. Sí. No aumentaron las tarifas. Eso hablarlo con tus economistas, Sí, no sí, aumentaron. aumentaron. Después, los salarios, ¿vas hablando de cayeron los salarios? ¿Me estás comparando con un año de pandemia? O sea, ¿te parece leal pegarle al gobierno porque eso aumentó el salario real con el país paralizado durante Yo meses? lo que creo es que eso es lo que llevó a que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que viven de venderle a los uruguayos, lo que terminó pasando es que el consumo cayó en este país. Le hubiera y al pasado a caer- ustedes, le hubiera pasado a cualquiera, Pacha, no sea malo. Yo no bajaría los salarios en ese momento. Pero- en un momento de pandemia, no bajaría los salarios. De hecho, es lo que te recomiendo a todo el mundo. En un momento de pandemia, no afectes el ingreso de la gente. Pero si no te entra plata, ¿el del kiosco cómo paga? O sea, No, se funde. Ahí O sea, hubo es una así. política. Mira, cuando vos bajás los salarios, es como poner un impuesto al salario y repartirlo entre las empresas. ¿Verdad? Sí, querés verlo Más así, o lo menos. peor así. Es lo mismo. Bueno, es vos lo decís- mismo. Yo te bajo el salario, quiere decir que la empresa te va a pagar menos por tu trabajo, ¿no? Y va a obtener un beneficio mayor. Hay empresas que le fue mal, ¿verdad? Entonces a esas empresas seguramente haya que apoyarlas, sean grandes, pequeñas o medianas. Pero hay sectores que le fue bien. ¿Vos cómo me explicás, por ejemplo, que el salario real de los trabajadores rurales cayera
cuando en la soja y en la carne han tenido crecimiento económico en el 2020? Por una política económica del gobierno que dijo bajemos los salarios. Porque las pautas salariales las puso el gobierno. Pero ustedes estuvieron de acuerdo, el PIT-CNT estuvo de acuerdo también en que yo no bajara- estuve de acuerdo. A ver, el PIT-CNT estuvo de acuerdo. No, el PIT-CNT ha reclamado, por ejemplo, por qué le bajaron el salario a los trabajadores rurales. Hubo un acuerdo de no reclamar y que Pero en yo te tiempos digo- de pandemia acceder a que no se podía pedir un incremento Pongámonos real de del acuerdo en salario. algo, Nacho. ¿No? El turismo, el comercio, está afectado. Yo no voy a ir a pedir aumento de salarios ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué bajaron los salarios de los trabajadores rurales? Cuando el sector agropecuario no fue afectado por la pandemia. Para mí la situación de la pandemia hizo que en general se tomara esa decisión, que fue lo que ocurrió en Es las un error. negociaciones. En la mesa de negociaciones. Está bien. Pero Es la- un se- error. se nos- Bajarte el salario. sido Se nos está sectorializado. haciendo el Y tiempo. por supuesto, Ok. porque en definitiva eso es lo que te permite, porque hay un problema en el Uruguay. Las pequeñas y medianas empresas en el país generan el 67% de los puestos de trabajo. Si yo afecto el bolsillo de la gente, reduzco sus ingresos, van a consumir menos. Bueno. Desde la clase media hasta los más pobres, van a consumir menos. Entonces hay gente que me va a caer en la pobreza, va a consumir menos y ahí le genera un problema en el mostrador al comerciante. Pero el gobierno se ha enfocado en las pymes, precisamente con las medidas que ha tomado el Fondo Sí, sí. Coronavirus. Y ¿no? yo creo que están bien orientadas. Ah, está. Llegaron un poco tarde. El La otro día me pregunta, decía, por ejemplo, Pablo- un trabajador de una pyme, Sí. que es un Uber. ¿Sabes cuánto le significan las medidas del gobierno a un tipo que está manejando un auto en Uber? 500 pesos por mes. Pablo preguntaba por el tema de la ley de urgencia. Yo no Ley de conozco- Con la conexión con la con la gente. gente. Yo no conozco a Sí. nadie que sepa el contenido de la No, ley yo de lo tengo y lo urgencia. leí. Y lo tengo y cada vez que lo leo digo. Yo creo que hay poca gente que sabe contenido. Estoy de acuerdo contigo, Leo. Y entonces, ¿cómo Y lo que hay que salir? hacer es tratar de explicarlo, generar debate público, porque acá lo que se está utilizando es un mecanismo constitucional para decir, yo quiero un referéndum. Porque, a ver, firmar contra la LUC hoy no es derogarla. ¿Verdad? No, obvio. No, esa es la vieja discusión, si Está se da bien. la oportunidad a la consulta popular. No, pero no lo planteo de eso. Ahora, simplemente no, digo pero que firmar vamos- no. vamos a los bifes. Entonces, Materia de 80.000 firmas se juntaron Materia ayer, de seguridad. ¿no? ¿no? Quiere decir que, pero permíteme esto, Sí. por la respuesta Sí. a Pablo, ¿no? 80.000 firmas se juntaron ayer el 1 de mayo. 80.000 se juntaron. Quiere decir que cuando vos explicás, cuando vos discutís con la gente, desde mi punto de vista las firmas están. El tema es si tenés la posibilidad de hacerlo en un momento en donde no hay espectáculos públicos, no hay actos. A mí me gustaría hacer 200 mateadas en el país para explicar Claro, cuáles son mis argumentos de por qué esos 135 artículos están mal. No lo puedo hacer. Yo te voy a leer algunos artículos Dale. porque a mí me parece escandaloso que se piense que la gente va a estar de acuerdo en derogar esto. Bien. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, ya sabemos, Sí. la gente estaba podrida de la inseguridad y estas son las cosas que ustedes quieren derogar, ¿no? Dale. La figura del agravio al policía, por ejemplo, el registro de las personas, sí, registrarlo, tranquilo, a ver si tiene o no tiene. Estupefacientes, aumento de penas en varios delitos, por ejemplo, que le dé droga a menores, se aumentan las penas, si ustedes esto no lo quieren, que se aumente la pena al que le vende droga a menores, usted se Sí, opone al en ese artículo. microtráfico. Sí, Sí, nos se oponemos. oponen a esto, digo, que la gente bien. lo sepa, ¿no? Otro, duración de privación de libertad. En el caso de los adolescentes, que puedan mantenerse los antecedentes judiciales. O sea, si es un adolescente que cometió un delito y que se sepa después, cuando cumple 18, que cometió ese delito, ustedes no quieren mantenerlo. En materia de economía, la regla fiscal. Eso de que, y no gastemos más de lo que podemos. Una regla fiscal, el Frente se opone, es lógico por lo que hizo su gobierno, lo puedo entender. Pero digo lo que este gobierno plantea con otro diccionario. Relaciones laborales. Garantiza el ejercicio pacífico de la huelga, porque lo garantiza, ¿no? El derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones. O sea, si querés hacer huelga, está bien, pero el dueño de la presa no pierde su propiedad sobre la misma y puede entrar. Ese artículo, ustedes lo quieren derogar. Y otra, me parece una de las más fuertes, la protección a la libre circulación. Los piquetes. Declárase ilegítimos los piquetes que impiden la libre circulación. O sea, si querés manifestarte, manifestás, pero a la gente la tenés que dejar circular como consagra la libertad de la República, la Constitución. Ustedes dicen, no, eso tampoco me sirve. Te nombré 6, 7 artículos que para mí son de perogrullo y usted está juntando firmas para ir contra esto. ¿A vos te parece que la mayor parte de los uruguayos puede firmar contra estas normas? ¿Y vos compartís absolutamente todas y cada una de estas objeciones? Bien, me queda claro que vos estás a favor de la LUC. Totalmente, Por totalmente, eso, como me la queda mayoría claro. de la población. No sé si la mayoría de la Y población, y pero si es el esperemos que proyecto vote. del gobierno Pero- que propuso. No, está bien, pero Y yo la te gente lo escuché, votó por eso. ¿no? Yo te Sí, escuché, sí. ahora vos me dejás Sí, responder. sí, sí. Vos estás de acuerdo con la LUC, vos decís que la gente cuando votó el año pasado conocía Sí, el yo articulado lo de la conocía. LUC. No lo conocía Sí. porque la LUC cambió 3 veces. Estas No, cosas estaban. No, pero está. cambió dale, 3 veces, dale, mirá. dale. La Calle, después que ganó el gobierno, juntó a los miembros de la coalición y le presentó un borrador. Ese borrador, los miembros de la coalición no lo llevaron, ¿verdad? Y entonces armaron otro y llegó al Parlamento otro borrador, ¿verdad? O sea, una nueva LUC. Quiere decir que la gente había votado, no se sabe bien qué votó. Y del Parlamento salió otra LUC, en el cual
Yo estoy cuestionando 135 artículos de 500. Estos que te leí los Sí, cuestionas todos. Eso los cuestiono. También cuestiono otros. Me gustaría que argumentes cualquiera de estos que me Te lo lo voy a argumentes. argumentar Sí. ahora. Pero- El problema es que tenemos poco tiempo. Ah, pero bueno, dale. vos tenés poco tiempo, me hacés muchas preguntas. No, dale. Yo te las contesto, pero si vos me Patricia, haces ¿a qué hora muchas tenemos que ir a preguntas... tanda? Espera que le pregunto. A ver, Lo preguntale. máximo que podemos tirar. ¿Hasta qué hora? Para saber si administramos. Tiralo ¿Hasta el todo. 43 o en el... Tiralo son todo. 29, 39... Tenemos un montón. 13 minutos. Tenemos un montón. En 13 minutos convenzo a la gente. Escuchá, en 13 minutos la convenzo. ¿Verdad? No La aumentarle las Constitución, penas a la lo que le Constitución venden de la drogas República a menores. establece la necesidad de la libre tránsito de personas y mercaderías. ¿Bien? Entonces, ¿en dónde se aplica ese mecanismo? En una ruta nacional, por ejemplo, no se puede hacer un piquete en el Uruguay. De hecho, el gobierno del Frente Amplio estableció justamente y reglamentó eso de la Constitución para que no se prohíba en definitiva cortar una ruta nacional. Y las calles Ahora, también. cuando yo corto una calle, Sí. Nacho, si yo hago una marcha por 18 de julio, vos podés ir por Colonia. Yo lo que estoy haciendo con esa marcha es manifestándome en el espacio público, que es parte de la democracia, que es decir, llamando la atención a los ciudadanos, y para llamar la atención a los ciudadanos hago una marcha, hago pancarta, tiro cohete, grito, canto, y vos podés circular por las calles circundantes. Entonces, ¿por qué vas a declarar No, eso se ilegítimo puede un hacer. piquete? Una manifestación se puede hacer. No, el piquete Una es ma- ilegítimo. siempre se puede hacer manifestación. Pero si yo corto la calle, No, si venís de Si una... me y aplican ese Se artículo- habla con las autoridades, vamos a hacer una manifestación, como se hace siempre, van las Pero- motos, ponen vallados, no te- hacen desvío. Eso se puede hacer. no, eso no se puede hacer con la ilegitimidad de los El piquete piquetes. es otra cosa. No, el piquete es lo mismo. Piquete, cortar- No existe piquetes en el Uruguay. cortar casi. una calle. Fíjate que los ciudadanos, vos que estás preocupado por tiene- la Si seguridad. no existe, ¿para qué joden con este artículo? El No, piquete no, tiene puta, la me función pregunto de yo para qué molestar. existe, por eso hay que sacarlo. ¿Para qué está el piquete? Por eso hay que sacarlo. Un piquete Primero. es un piquete. Vos dijiste Primero. piquete El no piquete existe. busca molestar. Por supuesto. Es Busca llamar la atención. si no, ¿para Llamar qué la sirve el atención. piquete? Sí, pero Entonces, violando un ¿qué haces derecho, vos? violando No, un no estoy violando ningún derecho El porque piquete, vos podés piquete. circular. El piquete. Pero cruzás por la otra calle. Pero el piquete te corta la calle. No, y Vos- en cruzás por la Argentina otra. En se una hace- ciudad que es cuadriculada, más porque somos españoles, tenemos todo cuadradito así, ¿viste? Entonces, yo vengo por esta calle, está trancado por un piquete, doy la vuelta de una vuelta manzana. Bueno, acá lo que Entonces, te dice- ¿dónde Sánchez, está afectada mi libertad? No está. Es una tranza eso Quiero ir muchas a, veces, a- ¿no? a un tema de Pero estrategia de ahí a electoral. afectar la libertad Claro. constitucional Sí, y la libre afecta. circulación, El contenido puede ser discutido, pero por ejemplo, Yamandú Orsi, que Sí. es una de las figuras que proyectan para el 2024, ha Sí. dicho que no es estratégicamente óptimo ir a juntar firmas. Eso es otra discusión. Está bien, pero, Eso es otra discusión, pero no sí. es una, En un contexto también no de están, pandemia. no están Es derrochando esfuerzos. Bueno, es la en un discusión momento- esa, Pacho. Sí, sí, está bien. Ese es un debate interesantísimo. Ese es un debate bien interesante. Acerca de si vos, en este contexto, tenías que ir por el camino largo, tenías que ir contra la LUC, tenías que ir contra todos esos artículos o contra otros. Ahora, ¿sabés qué pasa? Yo acepto la democracia. En la democracia discuto con mis compañeros. Está claro, pero también propongo- imagino que No, quiere, pero- que propongo, quiere volver y al... después te acuerdan, soy el primer soldado. Ahora, para fracasar en Eso está esta bien. juntada de 700.000 firmas, es un revolcón muy fuerte para el Frente Amplio. Yo no creo que sea un fracaso si no se llega a la firma. Ah, ¿No no. No crees? lo creo. No. Ah, pero no todo el frente quería. Había muchos frentistas que no querían, ¿verdad? Pero después se resolvió. Sí, y ahí se bien. lo llevó ¿Viste? puesto Andrade Pero, a y ver, los sindicatos, ¿no? No se lo llevó puesto. Hubo un debate y hubo un acuerdo. Y dentro del acuerdo, vos siempre que acordás con alguien, sea en el Parlamento o con Cedés. otro partido, algo cedés. Yo pensaba que había que ir por el camino corto, no por el camino largo, Sí. por ejemplo. ¿No? Y quizás con un número más reducido de artículos. Perfecto. El movimiento social resolvió esto y está tratando de explicarlo. Y a mí me parece muy saludable, Nacho, que así como vos decís, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, yo te puedo decir, Obvio. los alquileres sin garantía, que es la mayor cantidad de artículos que están en el referéndum, son un error, porque no le sirve ni al que tiene una o dos casas para alquilar, ni al que está necesitando alquilar, porque yo soy un buen pagador y a los 30 días me tiran a la calle. Eso. Entonces va a haber gente en la calle. Ejemplo. Entonces, hablemos de esas cosas. ese punto ¿Cómo que- puede- ese punto, por ejemplo, me parece lamentable. Si Por vos pagás el supuesto. alquiler, te tiran a la calle en un mes. Estás de patitas en la calle en un mes siendo buen pagador. Ahora, Y a si nadie, te atrasaste a en na- 7 días. Horrible. A nadie se le ocurrió poner 10 puntos y decir, En vez de vamos con este 135, lugar claro. de 134 que la gente ni sabe lo que hay ahí Y que la adentro. mayoría Y seguramente entran no te lo cosas lleve. como esta que no te lo lleva. Claro. Pero a ver, de la mayoría de los artículos de seguridad no están en la reforma que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Hay algunos artículos. El agravio a la policía. Cavani dijo un saludo, gracias Negrito, y algunos pensaron que estaba agraviando a esa persona. sea malo. Entonces, en una discusión... No, pero a ver, ¿sabes por qué? Te lo voy a decir, si querés, con doctrina jurídica, y eso que yo no soy abogado, Dale. ¿no? Con doctrina jurídica. ¿El derecho penal en qué se basa? En un principio fundamental, de la objetividad.
Yo te robé el celular, te robé el reloj, te golpeé, te lastimé, te llevé el auto. Es un hecho objetivo. Sí, si yo digo Milico hijo de puta, es un agravio, ya está, es objetivo. Es un agravio para Negrito, él. no lo vas a llevar preso por decirle negrito, no sea malo. No sé. Pacha, hay vamos una arriba. explicación. No, pero al no, final vamos arriba, de no. todo. No, yo no confío de todo. Bueno, yo lo que estoy diciendo hablamos. es que frente a un ciudadano y un uniformado se pueden dar un conjunto de situaciones, como por ejemplo un montón de legislación, y hay mucha Claro, doctrina que no- en esto, lo que sobre dice la es que no quede subjetividad, lugar a la que no quede lugar a la arbitrariedad. duda. ¿Por qué? Porque el policía tiene que saber, porque esto no es un problema solo del Pero ciudadano. después hay un juez. El policía tiene que saber, no, pero el policía tiene que saber si está dentro de la ley o está fuera de la ley, y el ciudadano tiene que saber si está dentro de la ley o fuera de la ley. Por tanto, el derecho, desde los romanos para acá, el derecho penal, Sí. es objetivo, no subjetivo. Está bien. Y todo derecho subjetivo se presta para la Pero arbitrariedad. el agravio es el agravio. No sé, el agravio puede ser una marcha. Pero una gritándole ley un no montón te de puede cosas. poner, si decís Por eso negrito no lo no tenés que es, poner. si decís hijo de puta es. Por eso no lo es tenés que ridículo. poner. Lo tenés que Por poner. eso está bien agraviar al policía y no lo pelamos. No, y claro, porque si agravias al policía cuando te va a arrestar, es desacato. Ya están todas las figuras penales. No es desacato necesario es eso. la ofensa a la autoridad, sí. Buah, ¿Viste? Bueno, acá tienen Entonces un acá problema. lo que hay es una inflación penal simplemente para cantar al grito, y nada de esos artículos va a detener los problemas de seguridad que tiene el país. Bueno, bajaron mucho los delitos, ¿no? Bajaron en Argentina, Lo bajaron digo, en que Brasil. estamos hablando de Uruguay, No, pero bajaron pará, los delitos. pero te digo por qué bajaron. Porque te voy a explicar. Bajaron en Argentina, bajaron en Brasil, bajaron en España, bajaron en Estados Unidos. ¿Por qué? La movilidad Porque se de redució la movilidad. Se redujo. Se redujo. Te voy a poner otro ejemplo. En el, No, pero el acá año quedó 2020, demostrado, vos que no, vas a los estudiosos, Ceres demostró que en los meses de movilidad alta, en octubre específicamente, igual los delitos bajaron. O sea, no fue que Lineal. bajaron porque la gente estaba Mirá, guardada. no me dejaste terminar. En el año 2019 ingresaron al país 5 millones de personas. En el año 2020 menos de 1 millón. Quiere decir que había 4 millones menos, un Uruguay entero, de posibles víctimas de delitos. Sí. Ahí tenés la explicación de por O qué sea, bajaron no hay los mérito delitos. de la rañaga. Yo creo que la rañada seguramente va a tener algún mérito, pero lo que tenemos que ver es que en un año en donde hay 4 millones menos de personas, donde hay mucha gente que no se mueve, Sí. es difícil salir a decir, Menos bajé gente los para delitos. robar. ¿no? Ahora, el tema de los delitos, que es otra cosa que quedó en el tintero del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sí. La mala gestión en el tema de la seguridad. Vos sabés, Pacha, lo que son los barrios pobres, cómo se vive. Sí. Orsi decía, ¿son ellos o nosotros? Hay un momento que son ellos o nosotros. ¿No hay que aplicar más mano dura ahí? Yo creo que hay que aplicar mano justa. Eso lo dice todo el mundo. No, para no lo dice zafar. todo el mundo. Sí, No mano lo dice justa todo el no es mundo. nada. No lo dice Bueno, todo pero el mundo. Bonomi le dejó mucho Este- tiempo y tampoco le funcionó. No, le funcionaron algunas cosas y otras no, y en términos generales hubo un crecimiento de los delitos en el país, un crecimiento de la inseguridad, que es sentirme inseguro, tener miedo a que me roben, y también un crecimiento de la seguridad pública, sin lugar a dudas, y eso es lo que marcó que la gente dijera, bueno, el Frente Amplio tuvo una mala política ahí. Ahora bien, yo creo que hay que aplicar, cuando se comete un delito, hay que reprimir, pero antes de reprimir hay que prevenir. No, Y ahí no, hay me que están diciendo trabajar que en tenemos que ir esas cosas. y hay dos cositas. Nos tenemos que ir. Richard Reed, el compañero Richard Reed dijo, que creo que es del Frente Amplio, no sé, capaz que... Sí, ¿no? sí, Capaz que es- sí, es sí. diferente. Frente Amplista somos todos los que votamos. Poneme la placa, dijo, el Frente Amplio en oposición es un surfista con prótesis de rodilla. Está bien. Puede ser, es el criterio de Richard. Yo lo que creo que No, el pero Frente- les cuesta, hay un tema lógico, ¿no? 15 años en el gobierno, pararse del otro lado del mostrador Sí, es claro. complicado, ¿no? Hay varios problemas. No solo pararse del otro lado del mostrador es complicado. Hay un problema de renovación del Frente Amplio, La de falta de liderazgo. liderazgo. Eso, ¿no? y ahí quiero ir. Ahí hay un enorme problema que el Frente tiene que pensarse hacia adelante y tiene Cuando que la calle pensarlo el dijo, liderazgo. no sé quién es el Frente Amplio, más vendí la promo diciendo el Pacha va a contestar quién es el Sí. Frente Amplio, en entrevista con La Nación, con el padre a quien un conocemos muy bien. error terrible el presidente hacer eso, ¿no? Hay Un posibilidad de lograrlo estadista no mayor- debería hablar de política interna en un medio internacional y menos agredir a la oposición. Nos cuesta relacionarnos con el Frente Amplio porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio. Vos, más allá del respétese de Javier Miranda y de cómo dolió y todo eso, ¿vos entendés lo que quiso decir la calle? O sea, yo lo que interpreto es que habla de una ausencia de liderazgo en el Frente Amplio, ¿no? Está bien, pero le corresponde al presidente decir cómo se construyen los liderazgos en otro partido político. No, Cuando pero es el- tiene que es saber el- con quién hablar. No, porque No, cuando el Frente le él dice... sabe con quién tiene que Cuando hablar. el Frente ¿Con quién le tiene que dice... hablar? Y con el presidente del Frente Amplio. Sí, pero Vichy, viste, cuando tiene que hablar con el Frente Amplio, habla con Orsi y con Pero Coso. cuando yo tengo que hablar con la bancada del Partido Colorado, hablo con el coordinador de la bancada del Partido Colorado. No lo elijo yo. Está, pero hay una crisis de Porque liderazgo. en el hay Frente. una parte que es importante. Yo creo que hay una crisis de liderazgo en el Frente, Claro. sin lugar a dudas. Entonces vos decís que no tiene que llamar a Orsi y a Coso y tiene que llamar a... No, para mí tiene que Miranda. llamar a todo el mundo. Y puede hablar con quien quiera el presidente. Ahora, si quiere hablar con el Frente Amplio manda a su delegación. ¿Hay un ambiente para una reunión con Miranda y la calle? ¿O vos mandás una delegación del secretariado político por la duda? Nosotros hemos pedido diálogo
una mesa de diálogo para poder ponernos de acuerdo en diferencias que tenemos y la necesidad de acordar. Y ahí el Frente va a designar quiénes van. Como el Partido Nacional va a designar quiénes van. Yo no le voy a decir a los blancos, Pablo Iturralde no puede ser presidente del Partido Nacional. pero para hablar con el presidente. Sería una falta de respeto de mi parte. Pero tuvieron a Sereni, tuvieron a Tabaré Vázquez, Mujica y Astori están en retirada. Y ¿Por tanto, dónde va a venir el...? Astori acaba de presentar terrible proyecto de ley ahora que no lo quieren votar y es hacer que los que guardaron plata en los bancos en el 2020, yo sé. que son 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares de crecimiento de depósitos bancarios, que pongan un poquito. No, y pero el lo que dice gobierno Nacho es que quiere no lidera a En nadie. términos de Astori liderazgo no lidera a político, nadie. en términos de liderazgo político, ¿no? lidera su sector. ¿Qué- Y el Pepe está ahí, ¿eh? Se clavó una espina, pero... No era una ya espina está. al final, ¿no? Sí, fue una espina. ¿Era de una pescado. espina? ¿Espina? Sí. Ah, Se comió una espina de pescado. Esto es Pero lo- después se le fue y esto es lo no se más la encontraron. importante de la Claro, entrevista. después se le salió y eso le generó una pequeña herida. ¿Vos sos el definitiva. sucesor del Pepe? No. Sí, claro. ¿Quién es el El sucesor? Pepe no tiene sucesor. Está, ¿Qué pasa pero- con el MPP sin el Pepe? No tiene sucesor. Mirá. Claro, no tiene sustituto. Está, no tiene No, sustituto, sí. ninguno tiene Sin sucesor. ¿Sabes por qué? Cuando se murió Raúl Sendic, en el año 89, se murió Raúl Está Sendic. levantando un centro para cabecear. No, vos cabeceá lo que quieras. Cuando se murió Raúl Sendic en el 89 dijeron, está terminado esta línea política. Y en los 90 surgió el Pepe Mujica. Y es Como una preocupación, entonces, es una las preocupación figuras para surgen ustedes. no porque vos las definís, Obvio. una sino porque la preocupación, se gente, lo ganan, vos claro. conectás con la gente o no. Y es una preocupación para ustedes Por buscar supuesto. una figura que Sí, yo creo reemplace que a Mujica. las figuras que van a reemplazar los liderazgos del futuro del Frente serán colectivas o no serán. Para usted, Sorsi. Hice Eso. campaña en el 16 diciendo eso y perdí. Orsi es el que está en ese Y escenario. perdí. Sánchez. Usted- Hoy usted- Orsi es el que está en ese escenario Para mí, primero. Yamandú está en- si yo me decís, yo tengo que votar hoy, mi presidente es Yamandú. Pero es un candidato, no un líder. Y los liderazgos se construyen a largo plazo. Ah, y son ¿no? unas bombas, unas Sí, explosiones. pero que no va a haber más un Liber Seregni en el Frente Amplio. Así como no va a Bueno, haber un Pepe Mujica. En un futuro puede ser. Como no, como no. Mirá que te diga Pacha Sánchez. Mirá, me puse la tricolor Vos te pusiste la por tricolor, el Frente Amplio. pero no te convencí de votar, no te convencí de firmar. No, esa no. Pero firmás para que discutamos. No, pero déjame mirar algo que te va a interesar más. ¿Eh? Y Tiramos capaz una que hasta encuesta. invitamos a los del gobierno No, para que eso me vengan a gusta, debatir. eso No está quieren bueno. debatir. Vamos a No hacerlo. los dejan. Vamos a intentarlo. No los dejan. No, tiramos una encuesta acá para que la gente votara. No los dejan. Es verdad, Vamos a ver, eso. vamos a ir al resultado parcial. ¿Viste algún debate? Pacha, vamos a ver qué dice la gente de cómo evalúa Sí. el comportamiento del Frente Amplio durante Arranqué la con un pandemia. 40%. Vamos a ver qué cómo dice. estamos. 36. 64% malo, 31% bueno, 5 regular. Por ahora vienen mal, pero capaz que de este discurso... Bueno, No, lo el- que quiere el- decir es que tu audiencia piensa eso. El Pacha está... Por está- algo será. Esa es tu interpretación. El Pacha está No, intentando debatir. perdón, los votantes del Uruguay eligieron mayoritariamente por un modelo, ¿verdad? ¿No? Bueno, creo que eligieron Y para que no le aprueban- aumentaran los impuestos. Pero lo se lo aprueban- aumentaron. Vos mismo se lo dijiste al presidente, Pero Nacho. yo se lo dije. Ah, bueno, Lo de la entonces, tarjeta. y Ah, el vos sos mi presidente- audiencia. no sos mi mire, audiencia. Pacha. Sos Yo mi te audiencia. miro de vez en Viste que mi cuando. audiencia es zurdo también. Te miro cuando me sirve. Te miro cuando me sirve. Te miro cuando me Estamos sirve. mirando otro programa, No, pero... pero ¿Eh? esa viste que se la mandé. Pero, Y bueno, pero no, él lo que hizo te digo, campaña diciendo pero que había que bajar los impuestos. Hoy la calle sigue teniendo, a ver, un Lo 60% tiene, de lo tiene. aprobación. Para mí las encuestas que muestran una fotografía de una realidad, hay que creerles cuando te dan bien y cuando te dan mal. Ahora, lo que yo siento, y lo veo también en la calle, las encuestas son esas. Ahora, hay un montón de gente que a mí me dice, vos, este gobierno no tiene plan. Y me lo dicen empresarios grandes y me lo dicen pequeños comerciantes. Lo veremos. Pacha, ¿con quién te gustaría...? Confiamos una cosa y no. Hasta de Posada le salió a decir, muchachos, Plan armen un Marshall. plan Marshall. Bueno. No, ¿Con hasta de quién- Posada con se lo quién está te diciendo. gustaría Cuando los debatir, tuyos te Pacha? salen a pegar. ¿Con quién te gustaría debatir acá? Desafía uno ahí. Acá. No, Elegí no. uno. Uno. Yo debato con cualquiera. Elegí uno. Está No, bien, no, vos, si no ahí voy va, a- debate con el que venga, está no- bien. no voy a elegir Tengo yo regalos para un- vos, Pachá. Esto es Beauty Planet, regalo Opa. para un day A spa, un day spa. La izquierda se Me hace viene un day bien, me spa. viene sí, bien. sí, sí. Sí, me viene bien. No Estoy es muy medio mal, prioritario. estoy medio desordenado. Lo que pasa es que mi asesor de imagen es el Pepe, entonces... No, va muerto, hermano. No, Andá va Beauty muerto, Planet. es el presidente más conocido del mundo. Pero por otras cosas. No, por eso también. Bueno, Beauty Planet. Y él se hizo todo un trabajo de imagen del Pepe. Para ¿Quién seleccionar. no ¿Verdad quiere que sentirse mejor? Cuando yo lo conocí. Esa me preocupa. Esto bueno, puede ser para vos, pero no sos tan viejo. ¿Cuántos años tenés? ¿Eh? No, pará. ¿Cuántos años tenés, Pacha? Cumplí 41 años. 41 ¿Me años. estás diciendo que soy viejo? El No, fin no, de por semana eso. pasado. Pero ¿Está puede diciendo ser. que no, pero para algún Porque familiar. esto es No, para algún para familiar 3 seguro meses va de a servir. servicio para vos, para un familiar o para alún amigo. Para algún familiar Apretan el seguro va a botón de servir. Helpline y seguro le va a servir.